Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas video reacciones en el Bonefish Channel. Si son nuevos en el canal, por favor denle clic ahí a la campanita y al botón de suscribirse, porque el botón de suscribirse les va a permitir estar suscrito al canal y la campanita les va a avisar cuando hay un nuevo programa o una nueva reacción o algo en vivo. Y si son consuetudinarios de este canal, mil gracias por seguir aburriéndose aquí con uno. Y bueno, hoy tenemos una videoreacción doble, porque además es Natalia Lafourcade sola y Natalia Lafourcade haciendo unión con uno de los grandes compositores y talentos que ha dado este país, que es Juan Gabriel. Y pronto entraremos con otra videoreacción exclusivamente de Juan Gabriel para que vean su capacidad interpretativa, que es lo que finalmente aquí vemos en el canal. Así que, sin más dilación, nos ponemos los de ver, nos ponemos los de oír, y ahora sí, vámonos con Natalia Lafourcade. Now, Mexican singer-songwriter Natalia Lafourcade. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentro en campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentro en campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Bueno, Natalia Lafourcade, esta fue una gran canción en su momento, desde 2015 que la lanzaron, fue una gran colaboración que tuvo como músico Leonel García, quien formaba parte del grupo Sin Bandera, y que después, justo ya por estos años, en el 2020, hizo un dueto de la canción que vamos a oír a continuación. Canción que además le pertenece también a ese gran compositor, a ese gran cantautor, a ese gran artista, Juan Gabriel. Oigamos esto. Inolvidable Juan Gabriel. Poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo por vivir, ya no vivo. Poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir. que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré.
Ese, esa es la reacción que ellos provocan siempre en uno. Son verdaderos artistas. Hablemos primero de Natalia. Natalia tiene una capacidad como compositora muy grande. Era complicado al inicio de su carrera acostumbrarse uno como público a su estilo, a su voz, a sus composiciones. Y poco a poco nos fue envolviendo con ese talento. Hablo en plural porque somos muchos los fans de Natalia Lafourcade. Ha hecho muchas canciones en colaboración con otros artistas, Leonel García, Juan Gabriel. En España también hizo una colaboración, si mal no recuerdo, con La Oreja de Van Gogh. Pronto igual tenemos esa reacción porque además la canción es muy, muy bella. Pero Natalia Lafourcade sabe interpretar. Su origen, ella aunque es mexicana, es de origen chileno porque su padre es chileno, maestro en la facultad creo que de música en la UNAM, y ella es egresada de Fermata. Grandes talentos han surgido de esa escuela. Y ella poco a poco ha ido cimentando su carrera. Poco a poco la van tomando más en serio. Y poco a poco ella se abre un lugar. Aunque es actriz y ya trabajó en una o dos películas, su capacidad interpretativa con las canciones, sobre todo las que ella hace, pero si ustedes se fijaron ahorita en la canción que hizo Juan Gabriel, es como si le hubieran escrito a ambos y no tienen ningún problema en interpretarla. Realmente el nivel interpretativo de Natalia es muy grande. Y Juan Gabriel, bueno, ahora sí que ¿qué puede uno decir de Juan Gabriel? Uno de los grandes artistas que se dieron en el siglo XX. Todos diríamos se nos fue temprano. Son más de 1000 canciones que escribió, tanta gente a la cual apoyó él que nunca fue apoyado en el inicio de su carrera, que tuvo una infancia difícil, que tuvo una adolescencia complicada, que vino a la Ciudad de México 3 veces a intentar triunfar y que incluso estuvo en la cárcel. Y ahí fue donde de alguna manera surge el conocimiento de esta persona, ya que le ayudan unos artistas aquí en la Ciudad de México a salir de ahí, porque además había sido confundido con alguien más, o sea, estaba injustamente en prisión y además a hacer una carrera. Es muy importante lo que Juan Gabriel hizo en el mundo. Y si no, que le pregunten a Rocío Dúrcal, porque realmente el renacer de la carrera de Rocío Dúrcal en su momento se dio cuando se unió a Juan Gabriel y todas esas maravillosas composiciones que hicieron juntos. Y digo hicieron porque ella cantando y él escribiendo eran una dupla fenomenal. Vendieron discos, pero bueno, hasta decir basta. Juan Gabriel, una gran capacidad interpretativa. Pronto, no sé si muy pronto o pronto, haré una videoreacción solamente de él, de una canción en especial que es una de las que más me gusta. Esta que puse hoy, Ya no vivo por vivir, es una de las que más me gusta también de él, y sobre todo por la unión con Natalia Lafourcade, que yo soy fan de ella y soy fan de él. Pero tan virtuoso él como compositor, tan vasto en su registro como cantante, quienes tuvimos la fortuna de ver shows de él, nos dimos cuenta de que era un artista como hay pocos, que nunca quería terminar los shows y que daba todo hasta quedarse casi mudo. Y digo casi mudo porque de repente eran 3, 4, 5 horas de show y ahí seguíamos viéndolo. Yo me acuerdo la última vez que lo vi, era todavía, no me acuerdo si se llamaba Premier o Metrópoli, era el mismo lugar, bajando por San Jerónimo en el sur de la Ciudad de México, donde estaba lleno y todavía eran esas noches donde cenaba uno y venía un artista. Y habíamos tenido un reciente, no muy buen concierto con otro artista, del cual no menciono su nombre, no tiene caso. Y fuimos al de Juan Gabriel y bueno, bailamos en las mesas. Es que la capacidad de Juan Gabriel
de dar show era muy grande. Lo que en Estados Unidos normalmente, sobre todo los que hacen videoreacciones, dicen es un performer, es un showman. Y eso era Juan Gabriel. Su capacidad interpretativa, ni ponerla en duda. Él también un factor, no fue muy bueno, pero también hizo cine. Y sin embargo, cantando, era como realmente él se inspiraba. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Estas fueron las videoreacciones de hoy. Si les gustaron, por favor, recomiéndenla a todo el mundo. Y si no les gustaron, pues por favor no le digan nada a nadie, para que caigan otros así como cayeron ustedes. Y no se les olvide suscribirse, darle clic a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o un programa en vivo, como todos los martes a las 9 de la noche. Aquí los espero con las bonfiladas. Por hoy terminamos y nos vemos en el otro.